Había una famosa caricatura, los que son de otra generación recordarán, en la que salía un gato y un ratón, Tom y Jerry. La trama era siempre la misma, el gato estaba persiguiendo siempre al ratón, ¿verdad? Queriendo comérselo, pero de alguna u otra manera la inteligencia de ese pequeño ratón lograba vencerlo. Podemos hacer cierta analogía con estos episodios en el sentido, hermanos, en el que se nos va a presentar a Saúl constantemente hasta el momento de su muerte, persiguiendo a David. Una carrera implacable, buscando por todos los medios posibles, ejerciendo el poder, la autoridad que él tenía como rey con tal de matar a David. La diferencia es que en esta historia encontramos varios personajes y sobre todo lo que va a resaltar continuamente es la mano invisible de la providencia de Dios. Dios ya había declarado que David sería el rey y Dios, vamos a ver, va a preservar a su siervo hasta que eso sea una realidad. Así que mientras que David se va mostrando más justo y va mostrando que su intención no es derrocar a Saúl, Saúl se va demostrando más malvado y así es como se va desarrollando la personalidad de ambos. Repito, esto seguirá así hasta que al final del primer libro de Samuel veamos la muerte de Saúl y la vindicación de David. Pero podemos dividir entonces este episodio en tres partes. En primer lugar, un enemigo declarado, ese es Saúl, un enemigo declarado. Después, tres liberaciones providenciales que corresponden a tres personajes aquí. Y por último, vemos a Saúl como un enemigo imposibilitado. Un enemigo declarado, tres liberaciones providenciales y un enemigo imposibilitado. En primer lugar, hermanos, vemos a Saúl como un enemigo declarado. Esto es algo que Saúl ya no esconde. Saúl se lo revela a Jonatán, Saúl se lo revela a sus propios siervos en su corte. Nos dice el versículo 1, ¿cuál era su propósito? Para que matasen a David. Lo habla con ellos para hacer este complot junto con ellos de cómo van a deshacerse de David. Así que la intención de Saúl ya es clara, no hay reserva alguna en esto y vamos a ver cómo él comienza esa carrera a diestra y a siniestra para destruir a David. Sin embargo, el versículo 1 interrumpe esa idea y nos dice, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y así es que vemos entonces la primera liberación providencial. Y la primera se da por medio de Jonatán. Jonatán escucha, ¿verdad?, lo que su padre estaba diciendo, le da el aviso a David, le dice, mi padre procura matarte, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y Jonatán promete que va a interceder por la vida de David. Aparentemente, hermanos, según vemos, Jonatán era bueno con las palabras, va con su padre y encontramos ese discurso con muy buena retórica en el que Jonatán logra persuadir, al menos en esta ocasión, a Saúl de que desista temporalmente. No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Y Jonatán le recuerda a Saúl cómo David venció a Goliat, al filisteo, y la salvación que Jehová trajo por medio de él. Así que la primera liberación viene por medio de Jonatán. Saúl escucha en ese momento la voz de su hijo y él jura. Noten, hermanos, porque ya habíamos encontrado otro juramento de Saúl en este libro, cuando él conjura al pueblo, ¿verdad?, para que si alguien prueba algún alimento, muera. Entonces, Saúl evidentemente no tiene ningún cuidado de lo que se trata un juramento. Y es algo que él no va a cumplir. Lo va a hacer más de una vez, va a jurar que no va a matar a David y va a querer hacer lo mismo.
Pero en ese momento se logra aplacar la ira de Saúl y David puede estar delante del rey como antes. Ahora, vemos en el pasaje que Saúl en esa locura intenta matar a David otra vez y ahora es otra persona la que va a proteger a este siervo. ¿Quién es? Se trata de Mical. Saúl envía luego mensajeros a casa de David para que lo vigilen y lo maten a la mañana. Y nos dice el pasaje, mas Mical, versículo 11, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Así que si Jonatán había utilizado de su retórica para convencer a Saúl, lo que hace Mical, la esposa de David, es usar de astucia para engañarlos y darle suficientemente tiempo a su esposo como para que él escape. Mical descuelga a David, ¿verdad? Escapando de una manera furtiva por la ventana. David huye y Mical hace un muñeco. Probablemente puede ser que la estatua que haya utilizado sea la de un ídolo. La pone sobre la cama, le pone el pelo de cabra para que parezca la cabellera de David y logra engañar por un momento a los mensajeros que querían matarlo. Después de eso, hermanos, viene una tercera liberación. David acude a Samuel, le dice lo que está pasando y es por medio de Samuel y el Espíritu de Dios que se efectúa esa tercera liberación. Saúl envía mensajeros 3 veces para matar a David, pero tanto los mensajeros como Saúl, vemos en el pasaje, son dominados por el Espíritu de Dios. Y los mensajeros terminan profetizando lo mismo que Saúl. De hecho, la manera en que termina este pasaje, hermanos, es, como les digo, con un enemigo imposibilitado. Versículo 24, hablando acerca de Saúl, él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Un hombre, ¿verdad?, loco, persiguiendo a un siervo que le estaba siendo muy fiel. ¿Y cómo termina esta escena? Saúl está desnudo, sin sus ropas de realeza y a merced de otro rey, a merced de Dios, como el rey en este pasaje. ¿Qué podemos aprender, hermanos, entonces de este episodio? Voy a sonar algo repetitivo aquí varias veces en los capítulos que estemos tratando, porque es algo que se reitera. Pero en primer lugar, vemos la providencia especial de Dios en la vida de David. ¿Por qué digo que vemos la providencia especial de Dios? Hermanos, en el mundo vemos cómo Dios gobierna todos los acontecimientos. Desde un pájaro que cae a tierra, dice nuestro Señor Jesucristo, hasta la salida del sol, el movimiento de los astros, la vida y la voluntad de los ángeles, etc. Todo está siendo gobernado por Dios. Pero la Biblia nos enseña que Dios tiene un gobierno especial para la vida de sus hijos, que Dios cuida a sus hijos de una manera especial en que no cuida a otras de sus criaturas. ¿Cómo sabemos eso? Entre otras formas, por lo que Pablo nos dice en Romanos 8, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Hay un gobierno especial. Dios controla todo en la escena, como lo vemos aquí, aunque lo hace detrás del telón. Y fíjense cómo Dios usa una amistad incondicional, ese es el caso de Jonatán, el amor de una esposa, el caso de Mical, y la preocupación del profeta que lo había ungido, ese es Samuel, como instrumentos para preservar la vida del rey que Dios había dispuesto. Y es lo mismo, hermanos, lo que ocurre en nuestra vida. Así, con ese cuidado, ¿verdad? Aunque nosotros no seamos reyes, ¿verdad?, de ningún reino, Dios preserva nuestras vidas. Dios nos va cuidando hasta que Él cumple su propósito en nosotros. De tal manera, hermanos, que como David, somos invencibles en un sentido, hasta el día que Dios ha determinado para nuestra muerte.
No vamos a morir antes, no vamos a morir después. Vemos en segundo lugar cuál es el alcance de la soberanía de Dios. Y esto sobre todo en la vida de Saúl. Dios pudo, hermanos, haberlo destruido en un momento, pero por alguna razón en su sabiduría no lo hace. Lo deja como un aguijón allí para mostrar quizás su justicia, al final destruyéndolo, pero algo que va a ser un recordatorio de David para que él aprenda a depender más de Dios. Saúl llega, sin embargo, al colmo de la obstinación. Intenta una vez, lo veíamos en el capítulo anterior, no le funcionó. Intenta de otra manera, dice, bueno, los filisteos van a ser los que maten a David. No le funcionó. Envía ahora a sus mensajeros 1, 2, 3 strikes. Y es Dios, hermanos, el que por medio de su espíritu le dice, ponchado. En otras palabras, Dios muestra su supremacía. Dios muestra, hermanos, cómo aún el enojo, el berrinche que está haciendo Saúl con todo el poder y la autoridad que tenían, no sirven para nada, no logran nada, porque Dios es el que está controlando esta escena detrás del telón. Cuando Dios quiere, entonces, hasta hace profetizar a sus enemigos, y como lo dice el Salmo 23, adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Eso fue lo que David pudo presenciar. Corriendo peligro, sí. Viéndolo de cerca, sí, más de una vez. Viendo la lanza de cerca, viendo a los mensajeros buscando su vida. Pero David fue librado y pudo ver esto. David era pequeño, pero el Señor era su pastor. Y también, hermanos, podemos decir, Dios es nuestro pastor. Dios es de sus hijos, el buen y soberano pastor. Ese mismo gobierno, esa misma soberanía, ese mismo poder que vemos aquí demostrado en la vida de David, es el que ahora está obrando en favor de nosotros, los que hemos venido a abrazar aquella promesa que Dios le había hecho a David, la que cantábamos justo en el Salmo 89. Que de su descendencia iba a levantar al Cristo, al Mesías, en quien hemos venido, hermanos, a poner nuestra fe y a ser cobijados por Él. Sigamos entonces alabándolo y reconociendo el buen gobierno que Dios tiene sobre nuestras vidas. Amén.